este equipo investigador, y con Cristian Zurita, el autor de este nuevo reportaje que destapa un escándalo de enormes dimensiones en Alianza País. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Quisiéramos conocer lo fundamental. ¿Cuánto acerca la investigación, cuánto las evidencias, esta situación al expresidente Rafael Correa? Sí, le escucho. Muy buenos días. Felicitaciones ante todo por este nuevo reportaje que realmente sacude desde las bases la política ecuatoriana y deja en claro lo que muchos sospechábamos, incluso podríamos decir sabíamos, pero que aporta con fuertes evidencias. La pregunta fundamental, licenciado Villavicencio, es cuánto acerca esta investigación la situación al expresidente Rafael Correa. Bueno, Arroz Verde 502 es la expresión de un lavallato ecuatoriano que contiene decenas de facturas, correos electrónicos, asientos contables, ingresos y egresos de uno de los mayores sistemas de sobornos de la historia de este país, y pone en evidencia la operación delincuencial de los principales líderes de Alianza País. Sin duda, la sola presencia de la señora Pamela Martínez, quien aparece como la coordinadora número 3 de esta operación, pone en evidencia y en el escenario al expresidente Rafael Correa. Nada de lo que hacía Pamela Martínez era o tenía un sello propio y autónomo, sino contaba con el aval, el conocimiento de Rafael Correa, de Jorge Glass, María Duarte, Walter Solís y otros altos dirigentes de Alianza País. Quisiera rogarle al licenciado Villavicencio que se mantenga en la línea mientras escuchamos este audio original de Pedro Delgado del 11 de marzo de 2017, antes de plantearle a usted la siguiente pregunta. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. La pregunta, licenciado Villavicencio, es ¿por qué ante declaraciones como esta la Contraloría, la Procuraduría, las comisiones anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción o cualquier entidad de la justicia ecuatoriana, la Fiscalía, no tomaron ninguna acción, no abrieron ninguna investigación y tiene que ser nuevamente un portal periodístico el que tenga que descubrir el hilo con mayores evidencias sobre esta denuncia? Bueno, es evidente, estaba controlado todo el sistema por una sola persona, por un partido, que era Alianza País y Rafael Correa. Era imposible que el contralor de Correa, que era Poli, o el ex contralor de Correa, que también era, o el subcontralor, que era Celi, y otros, o la justicia de Correa, o la fiscalía de Correa, haya investigado este caso. Pero desde hace 2 años está ya Lenin Moreno y otro equipo de gente que tiene incluso como antagonista al gobierno de Rafael Correa. Bueno, hay algunos antagonistas, otros son parte del mismo tinglado. La Fiscalía General del Estado, debo decir, conocía este caso, conocía al menos las transferencias de la compañía Odebrecht a la compañía Nexo Global vinculada a la familia de Pamela Martínez. Eso lo publicó la fuente, lo publiqué yo en agosto del año 2018. Fue antes de la caída de la destitución de la Corte Constitucional. Es decir, la Fiscalía General del Estado tenía pleno conocimiento de todo este sistema de corrupción.
no solo por lo que advirtió Pedro Delgado a su época. Bueno, tampoco Pedro Delgado era muy creíble, ¿no? Ahora nos ha tocado y le ha tocado al periodismo de investigación prender esta mecha, que esperemos que la Fiscalía pueda avanzar y llegar a los peces gordos. Yo quiero saludar la decisión de la fiscal Diana Salazar de haber actuado en forma inmediata en este caso, pero no podemos quedarnos con los peces chicos. Pamela Martínez tiene la oportunidad de su vida, poder contar a través de una cooperación eficaz y entregar a los peces gordos. Ese es un trabajo de la Fiscalía principalmente. Ya nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Villavicencio, muy buenos días. Le pudimos escuchar, leer al expresidente de la República, Rafael Correa, indicando de que las fechas a las que se hacían referencia estaban equivocadas, que en el 2013 él ya era presidente de la República y que no coincidía con una campaña. Bueno, está tan nervioso Rafael Correa que no lee bien. Lo que hemos señalado es que el reporte de cruce de cuentas que envía Laura Terán a Pamela Martínez corresponde a las fechas de noviembre de 2013, febrero de 2014, pero los reportes, las donaciones, llámense sobornos, entregados por las compañías multinacionales y nacionales, vienen desde el año 2011, de lo que nosotros tenemos registrado. Es decir, estamos hablando de un sistema permanente de sobornos en el que se basó Alianza País. Hay documentos donde prueban además que quien daba las disposiciones era Rafael Correa y Jorge Glass. Hay evidencias donde se comprueba que se gestionó recursos para la campaña presidencial de Rafael Correa, Jorge Glass y también de los legisladores de Alianza País. Entendemos la importancia de la reserva de la fuente, pero tenemos que preguntarle esto. ¿Cómo llegó a manos de usted, de Cristian Zurita, de 1000 hojas de la fuente, un correo tan incriminatorio? No es que nos ha llegado, nosotros hemos buscado. Ese es el trabajo del periodismo, buscar información. ¿Qué tipo de herramientas se han utilizado para esto? ¿No puede darnos ningún indicio sobre el tema? No, ese es el trabajo del periodismo. Uno de los familiares, el esposo de Pamela Martínez, dice que no se ha cumplido con el debido proceso y que no hay tampoco los elementos que liguen de forma contundente la denuncia con la persona, en este caso con ella, con Pamela Martínez, y que hay un abuso en este caso respecto de la detención o la prisión preventiva. Mire, voy a poner un ejemplo, el ejemplo más grande de la humanidad de este rato, que es Panama Papers. Panama Papers fue un efecto de un hackeo, se entiende, de la obtención no legal de millones de documentos de Mossack Fonseca. Sin embargo, estos documentos obtenidos, entre comillas, ilegalmente, fueron procesados por los periodistas y han servido de base para judicializar en el mundo a decenas de corruptos. Están en la cárcel decenas de altos capos, no solo de América Latina, sino del mundo. Es decir, nadie puede venir ahora a pretender justificar una operación delictiva señalando que las evidencias fueron obtenidas de forma ilegal o sospechosa. Eso tiene que validar la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que iniciar y ratificar la validez de esta información, y entiendo que lo ha hecho. Por eso ha dispuesto la apertura de una indagación previa y ha formulado cargos. Usted ha sugerido en otras declaraciones, licenciado Villavicencio, de que existen otras evidencias, entendemos que evidencias electrónicas, fundamentalmente cuadros de Excel, correos electrónicos, documentos, etcétera, que llevan a la conclusión de que las dos ciudadanas detenidas cumplían órdenes directas de Rafael Correa. ¿Qué tipo de evidencias son estas las que existen? Son evidencias, bueno, además de las evidencias normales, o sea, una secretaria, una asistente del despacho presidencial puede hacer lo que ella quiere, puede tener autonomía para manejar 11.6 millones de dólares. ¿Alguien puede pensar que una secretaria del despacho presidencial o asistente puede, a título personal de ella, ir a pedir a corporaciones que tienen que firmar contratos o han firmado contratos millonarios como Sinohydro, como SK, como Odebrecht? Nadie va a creer esto. Sin duda, aquí hay la mano del jefe. El jefe de Pamela Martínez era Rafael Vicente Correa Delgado. Y todo el sistema de códigos que constan en los documentos que han llegado a poder del portal La Fuente y Hinojas, todo ese sistema revela claramente cómo operaba.
quienes buscaban y gestionaban los recursos económicos eran Jorge Glass, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. Y abajo tenían un grupo de coordinadoras lideradas por Pamela Martínez, Laura Terán, María Augusta Enríquez, quien era asistente personal de Vinicio Alvarado, y otros. Ahí están los códigos que son la misma forma, el mismo mecanismo en el que operó el sistema Lavallato. Ahora, Viviana Vanilla, por ejemplo, manifiesta que ella nunca fue consultada para contrastar esta información. ¿Ustedes han hecho intentos con las personas involucradas para conocer sus versiones? Falso que diga ella eso. Nosotros nos contactamos y está publicado una entrevista realizada a su gerente de campaña, que era Cristian Viteri. Es decir, es mucho más eficaz la información que podía entregar el gerente de campaña que la propia señora Bonilla. Y el señor Cristian Viteri, quien fue asambleísta de Alianza País, nos ha confirmado y ha remitido información en la que se puede verificar un elemento mucho más sospechoso, que Alianza País Nacional pasaba el dinero a Alianza País de Guayaquil en efectivo. El propio asambleísta Cristian Viteri se sintió sorprendido al recién darse cuenta, porque él tuvo que ir a revisar los documentos de archivo y encontrar que hacían depósitos de 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares, ¿sí?, de forma permanente desde la campaña nacional de Alianza País hasta la campaña local de Guayaquil. Ese solo hecho ya es un elemento sospechoso. Entonces no es cierto lo que dice la señora Bonilla. Nosotros hemos hecho las consultas, en este caso a su gerente de campaña. Licenciado Villavicencio, por mucho menos de lo que está denunciándose en Ecuador, hay presidentes que renuncian. Hay el caso del expresidente de Perú que se suicida. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador que ante tanta denuncia, ante esta avalancha de denuncias de corrupción, no pasa nada? ¿Es el marco legal ecuatoriano muy diferente al de otros países o se trata de una escala de valores sui generis particular de la política ecuatoriana? No, pues todo está podrido. Hemos vivido una década de 12 años controlada la justicia por el Ejecutivo. Es decir, una justicia controlada por los delincuentes difícilmente podrá judicializar y encarcelar a los delincuentes. Nadie se pegó un tiro en la nuca, al menos Alan García lo hizo. Es decir, estamos viendo cómo en Perú, por ejemplo, por casos menores, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar a la presidencia cuando se encontró evidencias de que había recibido en contratos $700,000 mucho antes de su gestión, cuando había firmado una consultoría con Odebrecht. Estamos hablando del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que tuvieron que estar detenidos y están procesados en Perú por haber recibido 3 millones para la campaña. O el propio Alan García, quien recibió bajo el código AG apenas $200,000 y luego su asistente acaba de confirmar que él manejó $1.3 millones. Es decir, como se puede ver, la justicia de Perú ha actuado en forma mucho más valiente, independiente, que la justicia de Ecuador. Recién ahora, la fiscal Diana Salazar ha asumido de forma, reitero, decidida estas acciones a raíz, pocas horas después de publicado este reportaje en los portales La Fuente y Mil Hojas. Eso ya puede dar cuenta de una señal de esperanza. Espero que avance este caso. Reitero, la fiscal Diana Salazar tiene en sus manos la posibilidad histórica de cambiar esta mala suerte y entregarle al país los peces gordos. El país quiere los peces gordos. No nos vamos a conformar, no se van a conformar los ecuatorianos con estas sardinas. Licenciado Villavicencio, nos preguntamos si es que ustedes tienen más información, si están avanzando en otras investigaciones que completen o complementen a esta, es decir, ¿habrá una segunda o una tercera edición sobre estas denuncias? Estamos trabajando una segunda parte de Arroz Verde y también el otro arroz no se va a quedar en la caja. El arroz con huevo vamos a ver y vamos a publicar también cómo se financió la campaña de Lenín Moreno. En lo que se refiere al trabajo del Consejo Nacional Electoral, que se supone es el organismo llamado a controlar el gasto público, a conservar un detalle, incluso a investigar fondos de campaña, ¿qué le dice a usted esta historia reciente de Ecuador? Mire, aquí obviamente se entiende que hay otro tipo de delito, como un delito electoral,
y es el Consejo Nacional Electoral, el contencioso electoral, quienes deben estar ya encaminando sus acciones a investigar este caso. Estamos hablando de 11.6 millones de dólares captados a través de un sistema de aportes directos, en efectivo 4.6 millones y 7 millones a través incluso de facturas. Este dinero, estos 11.6 millones, ¿dónde están? ¿Sí? De lo que yo tengo conocimiento es extraoficial, ni el 10% de esta suma gigante ha sido reportado al Consejo Nacional Electoral en los periodos 2013 y 2014. Es decir, aquí estamos frente a otro delito y que la propia Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral tienen que investigar. ¿Quién más? No sé, la Asamblea nos puede esperar mucho. Licenciado Villavicencio, usted manifestó también y nos acaba de decir que una situación similar se pudo haber dado en la siguiente campaña electoral que le llevó a la presidencia y a la vicepresidencia Lenín Moreno y Jorge Glass. Todo el sistema está podrido, ¿sí? Es un sistema corrupto y corruptor. Empresarios transnacionales y nacionales, ¿sí?, viviendo o haciendo prácticas colusorias con políticos para ganar las elecciones y luego para pedir los favores que les entreguen los contratos. Este sistema no puede seguir más. Yo mismo ya he hecho una publicación en el portal La Fuente y he pedido a la Fiscalía que abra una indagación previa. Ya está abierta una indagación previa por los aportes irregulares a la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. Hay evidencias de que incluso personas como Enrique Cadena Marín habrían donado, habrían hecho contribuciones a esta campaña y eso tiene que ser investigado. En lo que se refiere a esta investigación, usted señala los peces gordos tienen que caer, pero hay tentáculos que llegan también a dignidades seccionales en distintas provincias del país. En el reportaje que se publicó, hemos visto que había fondos, $60,000 concretamente, que habrían sido destinados a una candidatura en la prefectura de la SUAY, se entendería a la candidata de entonces de Alianza País. ¿Qué más nos puede comentar usted, si lo recuerda, si tiene alguna información sobre los casos relacionados con la provincia de la SUAY? No hay mucha información específica, hay algo, estamos por publicar una segunda nota donde vamos a hacer una aproximación a estos casos específicos, pero sin duda el país tiene que estar claro. Los sobornos, llamados donaciones, llegaron, de lo que tenemos registrado en Arroz Verde 502, desde el año 2011, 2012, 2013, 2014. Es decir, el expresidente Correa no puede sacar el cuerpo, nadie puede decir, solamente fue por la campaña de gobiernos locales. Pero mire usted lo que dice Correa. Él no desmiente los aportes y las donaciones. Él dice que él no fue, que Arroz Verde no menciona para la candidatura de la presidencia de la República. Yo reitero, es falso. Hay evidencia que prueba que los aportes se hicieron también para la campaña presidencial y para la campaña de asambleístas. La memoria colectiva se muestra que es frágil en Ecuador, licenciado Villavicencio. Los casos Capaya, Poli, de González, Glass, como que van quedando atrás cada vez que surge un nuevo escándalo. ¿Qué piensa usted con respecto a los INA Papers? ¿Este caso del Arroz Verde lo entierra? Bueno, eso es lo que quieren algunos. El periodismo hace su trabajo. Nosotros no podemos, como periodistas, tener un ojo discriminativo, ¿no? O sea, ver a los corruptos buenos, a los corruptos malos y decir, estos no, estos no. Lo que hemos hecho, digo, con el equipo periodístico nuestro, es proyectar ante el país dos cosas: que estamos frente a un sistema corrupto, que las diferencias entre el uno y el otro son mínimas, son diferencias formales, que los actores son los mismos, que el sistema es un sistema podrido y corrupto y eso tiene que cambiar. INA Papers, ¿qué confirma? Confirma el pago de sobornos por parte de la compañía Sinohidro a un empresario amigo del presidente de la República, me refiero a Conto Patiño, y luego a la conformación de una red de empresas de la que incluso aparece vinculada la familia presidencial. Hay cuentas bancarias en paraísos fiscales, como el caso de Panamá y Belice, y también próximamente saldrá sobre una cuenta bancaria en Suiza en el próximo reportaje. Pago de sobornos a cambio de millonarios contratos con el Estado, aunque sea redundante, pues esto se ha hablado tanto ya en el Ecuador. ¿Cuál es el perjuicio que se estima el gobierno de Rafael Correa causó al pueblo ecuatoriano con esta forma de administrar? Bueno, miren, las cifras que ya no solo salen de los periodistas, sino de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, dan cuenta que por corrupción directa y por
proyectos cargados de negligencia e inoperancia, como por ejemplo Toachi Pilatón, que está abandonado, una refinería que no existe, una repotenciada que tampoco funciona bien. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Es decir, el pueblo ecuatoriano tiene que entender esto, que si hay crisis, que si no hay pan en su mesa, que si no hay salud buena en los hospitales, que si sus hijos no pueden ir a las universidades, es porque esta banda delincuencial que nos gobernó se llevó la patria y hasta los clavos de la cruz. Bien, queremos agradecerle, licenciado Villavicencio, reiterar nuestra felicitación. Realmente hay trabajos de investigación que son de larga data, que usted los ha venido liderando desde aquellos libros del 18 Encanto de la Revolución Ciudadana, que varias veces lo hemos recordado, o Ecuador Made in China, una labor incansable, arriesgada, en la cual usted realmente, así como Cristian Zurita, están poniendo el cuerpo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Queremos felicitarle, esperar que sigan con la misma fortaleza y que ojalá esta nueva investigación arroje resultados como usted señala. Es hora de que los peces grandes también caigan. Le dejamos en una reflexión final. Muchas gracias a ustedes. Yo siempre haciendo lo posible para poner un poco más de luz. Esta es la forma en que podemos, desde el periodismo de investigación, contribuir en la lucha por la libertad y la justicia. Muchas gracias. Declaraciones del licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación de los portales La Fuente y Mil Hojas, que han abierto este nuevo escándalo que han recogido las autoridades ante la contundencia de las evidencias. Receta Arroz Verde 502, que pone en gravísimos problemas al gobierno del expresidente Rafael Correa.